Bueno, nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por Andrés Saucedo Ulloa y Paulina García de la Luz. En este video expondremos el tema que nos tocó, el cual es derechos de las personas con discapacidad. Tanto Andrés Saucedo como yo, Paulina García, estudiamos Administración y Creación de Empresas, y ambas cursamos actualmente el sexto semestre. Andrea realiza su servicio social en el Centro Crecer y yo lo realizo en Best Buddies. Y bueno, ¿qué es discapacidad? De acuerdo a la OMS, la discapacidad se refiere a un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar ciertas tareas o actividades, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. En otras palabras, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia, ya sea física, mental, sensorial o intelectual, que a largo plazo pueden afectar la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Bueno, después de haber explicado el concepto de discapacidad, debemos de entender que todos y cada uno de nosotros somos únicos, que cada uno de nosotros posee capacidades distintas, ya sea físicas, psicológicas o emocionales, que nos hacen pues llevar vidas distintas y únicas. Y pues en algunos casos puede ser que esas capacidades no se hayan desarrollado o se hayan perdido, y en estos casos es cuando pues hablamos de discapacidad. No existe un solo tipo de discapacidad, sino que podemos encontrar diferentes clasificaciones en función del tipo de problema en que se presenten dificultades, y estos son el primero, la discapacidad motriz. Las personas con esta discapacidad física o motora presentan una alteración en su aparato locomotor debido a un mal funcionamiento de los sistemas musculares, nervioso o articular, y pues esta alteración imposibilita la movilidad de una o varias partes del cuerpo. La segunda es la sensorial, y las personas con esta discapacidad pues presentan una disminución importante del volumen de información que recogen del ambiente que les rodea, y atendiendo al sentido afectado, estas se clasifican en dos, que la primera es la discapacidad visual. Esta discapacidad visual incluye pues la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos. Y la discapacidad auditiva, que es la pérdida o la limitación de la capacidad para escuchar. Otro tipo de discapacidad es la intelectual. Esta discapacidad pues abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, la alteración de la conciencia y la capacidad de las personas para comportarse en actividades de la vida diaria. Y bueno, las personas con esta discapacidad tienen dificultades cognitivas y esas son relacionadas con los procesamiento de la información. Y bueno, la discapacidad intelectual no solo tiene que ver con la persona, sino también con su relación en el entorno. Bueno, también está la discapacidad psíquica, que generalmente es derivada por trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, trastornos bipolares y trastornos de personalidad. Y por último, la discapacidad múltiple, que esta discapacidad se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Y me refiero a, por ejemplo, las que ya mencioné, como la discapacidad intelectual, auditiva, hasta el autismo, parálisis cerebral, síndromes específicos y problemas de comportamiento. Bueno, antes de adentrarnos al tema de derechos de los discapacitados, hay que retomar el concepto
de derecho humano, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los describe a estos como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y pues bueno, los derechos humanos son inherentes, o sea que son esenciales y permanentes a los seres humanos sin distinción de nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición. Y todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Como ya decía, los derechos humanos son iguales, no son discriminatorios. La discriminación no es un principio transversal en el derecho interrelacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de los derechos. Bueno, de acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, podemos ver que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad, y de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Y pues bueno, en los años futuros se espera que la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia aún está aumentando. Ahora bien, sabiendo que todas las personas tenemos los mismos derechos, las personas con discapacidades también deben de gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos también cuentan con ciertos derechos específicamente ligados a su estatus, que más adelante comentaremos. Pero algo que sí nos debe de quedar claro y que ya mencioné anteriormente es que los derechos son iguales y no discriminatorios. Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad sobre los derechos humanos, la pregunta aquí es si existe alguna organización o convención que regule los derechos de las personas con discapacidad, y la respuesta es sí. Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en diciembre del 2006. Dicha convención es un instrumento jurídico que tiene como principal objetivo el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones igualitarias de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad, en donde se promueve el respeto de su dignidad inherente. La Convención y cada uno de sus artículos se basa en 8 principios rectores, que son los mostrados en pantalla, y a continuación los leeré. El primero dice así: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía y la independencia. El segundo hace mención a la no discriminación. El tercero nos dice la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad. El quinto, la igualdad de oportunidades. El 6 nos habla de la accesibilidad. El séptimo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y el octavo, el respeto y la evolución de las facultades y la identidad de los niños y niñas. Y ahora expondré algunos de los artículos que van estrechamente relacionados con lo que leí anteriormente sobre los principios rectores. Y bueno, en primer lugar tengo al artículo 5, en donde se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, y es por eso que las personas con discapacidad de la misma manera tienen derecho a la protección legal. En este artículo también se nos habla de que toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad queda estrictamente prohibida. En el artículo 9 hacen hincapié en la adopción de medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. El artículo 11 nos habla del derecho a la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, como por ejemplo situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. En el artículo 12 se reafirma que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 16 hace referencia a la adopción de medidas de carácter administrativo, educativo, social, legislativo
o de cualquier otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad intelectual de toda forma de explotación, abuso o violencia. Y por último, el artículo 19 hace mención al derecho en igualdad de condiciones a la inclusión y participación en la comunidad, así como selección de residencia, asistencia domiciliaria y otros servicios que ayudan a que las personas con discapacidad no se separen de la comunidad. Bueno, por último también decidimos agregar esta imagen del lenguaje incluyente, ya que por muchos años también ha sido una herramienta más a través de la cual se ha neutralizado la discriminación. Debemos enseñarnos a llamarlos personas con discapacidad visual o débil visual y no como cieguito o invidente, persona con discapacidad motriz y no como inválido, cojo o paralítico. Aprender a que son personas con discapacidad y no una persona con capacidades diferentes o especiales. Enseñarnos a decir persona con discapacidad auditiva y no sordomudo o sordito. Y por último, que las personas con discapacidad mental no son locos, no son dementes, ni trastornados, ni anormales. Como reflexión final de este trabajo, puedo decir que es muy importante para cada uno de nosotros el conocer realmente el significado de una discapacidad y todo lo que conlleva. De acuerdo a lo mencionado respecto a los derechos de las personas con discapacidad, sinceramente yo no conocía la existencia de la Convención de sus Derechos, cosa que me generó intriga y es por eso que decidí preguntarle a personas cercanas a mí si ellos conocían de ella. La respuesta de todos fue no. Por lo tanto, creo que hay un área de oportunidad muy grande en donde el gobierno y las organizaciones podrían generar estrategias con el objetivo de que la población conozca, entienda y respete a las personas con discapacidad. Por ejemplo, creo que sería increíble que desde pequeños se nos enseñara el lenguaje de señas, pues eso habla de impulsar la inclusión. Yo creo que esta última palabra es clave para que las personas con discapacidad se puedan desenvolver correctamente en la sociedad. Con respecto a la inclusión, llego al último punto de mi reflexión y es Best Bodies, aquella organización en donde actualmente realizo mi servicio social y que me ha hecho abrir los ojos. En Best Bodies propician lazos de amistad entre personas con alguna discapacidad y estudiantes. Esta organización otorga a las personas con discapacidad la oportunidad de hablar y de ser escuchados. Pienso que en lugar de que Best Bodies existiera, así es como deberíamos vivir sin necesidad de una organización que impulse la inclusión. Espero que en un futuro cercano las personas con discapacidad puedan desenvolverse de mejor manera en la sociedad sin ser juzgados ni discriminados. Gracias. Bueno, yo me encuentro realizando mi servicio social en el Centro Crecer y desde el lado de la promoción y la publicidad en redes sociales, pues tratamos temas de trastornos depresivos, bipolaridad y tratamos de hacer conciencia que personas con discapacidad mental, psíquica o intelectual son iguales. También creo que puedo decir que vivimos en una sociedad con falta de cultura y respeto hacia personas con discapacidad o personas con alguna enfermedad no común, y solo hasta que realmente asumamos que las personas con discapacidad son igual que cualquier otra persona con los mismos derechos y responsabilidades, pues habremos dado un giro definitivo hacia su integración efectiva.